Bendiciones, mis muy amados hermanos en Cristo. Bienvenidos en este nuevo día, domingo 21 de abril, donde meditamos la palabra de Dios. La primera lectura que nos presenta la liturgia de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 8 al 12, nos dice de la siguiente manera: En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un hombre enfermo, nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues que quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre del Señor Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este hoy sano ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y se ha convertido en piedra angular. En ningún otro nombre hay salvación bajo el cielo. No se ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis amados hermanos, una de las claves para entender por qué en la Iglesia Católica a Pedro se le da el primado entre los apóstoles es que en varios textos de la Sagrada Escritura Jesús interactúa con Pedro y viceversa, y hoy en este texto vemos cómo es Pedro quien habla en nombre de la Iglesia y los demás discípulos así lo entienden. Ahora, están interrogando a los discípulos porque hubo una sanación de un hombre que venía hace varios años enfermo. Incluso este hombre era conocido entre las personas del templo y él venía a pedir, y Jesús lo sana a través de Pedro. Qué bueno que nosotros podamos comprender que a veces hay personas que vienen a la iglesia y no son sanadas porque no tienen la determinación, el querer, no sienten la necesidad de ser curadas de su enfermedad, sino que se valen de su enfermedad como un medio para despertar lástima en los demás, y como quien dice, quédese paralítico por solo 500 pesos, cuando en Jesucristo, incluso hoy en día, podemos encontrar restauración. Ahora, después de que son interrogados los discípulos, Pedro con valentía, escuchen bien esto, porque antes, al comienzo, en los primeros días de la Pascua, nos encontrábamos a unos discípulos llenos de miedo hacia los judíos, encerrados, y ahorita están saliendo a predicar valientemente. Esto no sucedería si no fuera por el hecho de que se encontraron con un Cristo verdaderamente vivo y resucitado. Ahora, pasemos al Salmo. En este día del Buen Pastor, la respuesta del Salmo nos refuerza las palabras de Pedro. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y se nos coloca ante el Salmo 117 o 118, que es ese maravilloso salmo que nosotros escuchamos y meditamos muchas veces. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aunque la palabra de Dios nos dice que la misericordia de Dios es eterna, las puertas de la misericordia están abiertas por un tiempo, pero nos dice la palabra que va a llegar un momento en que ese tiempo de la misericordia se va a cerrar y solamente nos va a quedar la justicia de Dios, para que vayamos buscando reconciliación con Dios, porque nadie sabe lo que va a suceder mañana, y más con los alborotos que hay alrededor del mundo, con estos vientos de guerra. Pues ustedes creen que la guerra va a afectar a un solo país, pues no, estamos al borde de una situación delicada y es preciso que todos nosotros nos reconciliemos con Dios por cualquier cosa que pueda suceder. La primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2 nos dice: mirad qué amor nos ha tenido el Padre en llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo
no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aunque no se ha manifestado lo que seremos, sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Una forma de recordar que tú y yo, mi amado hermano, somos imagen y semejanza de Dios. Una imagen y semejanza de Dios que el maligno ha querido destruir al traer maldad y pecado sobre nuestra vida. Repito, reconciliémonos con Dios para recuperar en nosotros esa imagen de Dios. Si tú, hermano, eres una persona que vive en el pecado, estás haciendo padre al maligno, porque el maligno es el que obra el mal y quien obra el mal es hijo del maligno. Todos definitivamente somos criaturas de Dios, pero no todos hemos tomado la decisión de ser hijos de Dios. Solo aquellos que hemos decidido apartarnos del pecado y vivir una vida conforme al corazón de Dios, y eso vale también para la lectura del Evangelio en el capítulo 10 de Juan, versículos 11 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo viene a robar y a dispersar. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a ellas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Tengo el poder para entregarla y tengo el poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Señor Jesús, varios elementos bien interesantes. Jesús es el buen pastor y ya hemos visto cómo Jesús ha dado su vida por sus ovejas. Repito, ¿quiénes son las ovejas? Aquellas que aceptan el sacrificio del buen pastor y están abandonando la vida del pecado y reconocen la voz de Cristo cuando la escuchan y siguen la voz de Jesús. La persona que todavía está sumergida en una vida de pecado no está escuchando la voz del buen pastor, sino la voz del maligno. Por lo tanto, está convirtiendo al maligno en su verdadero padre y pastor. Queridos hermanos, no nos dejemos engañar. De Dios nadie se puede burlar. Lo que uno siembra en esta vida, eso cosecha, nos dice Gálatas capítulo 6. Qué bueno que nosotros podamos entender que si queremos mostrarnos al mundo verdaderamente como hijos de Dios, tenemos que mostrarlo escuchando la voz de Jesucristo, viviendo la conversión, el arrepentimiento y apartándonos de toda obra de maldad y de todo pecado, porque el que peca no es hijo de Dios, se está haciendo hijo del maligno. Y estamos a tiempo porque las puertas de la misericordia están aún abiertas. No esperemos a que esas puertas sean cerradas, porque el momento en que esas puertas sean cerradas, por más que nosotros querramos entrar, no vamos a poder. Entonces, el buen pastor conoce a sus ovejas por sus obras y porque le aman, le adoran y le siguen. Y el que es oveja reconoce al buen pastor, sigue el camino del Señor y sigue a su pastor por el buen camino. El Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre y nosotros reconocemos al Padre y al Hijo y seguimos la voz del Padre manifestada a través del Hijo Jesucristo.
Qué bueno, mis amados hermanos, que entendamos también que hay otras ovejas que también le pertenecen a Jesús, pero que no están en el mismo redil que nosotros. Es decir, están en otra iglesia, en otra denominación, pero Jesús un día les va a hacer abrir los ojos y las va a traer a la comunión, a este redil, para que estén un día bajo la guía del mismo pastor. Qué bueno que nosotros amemos a aquellas ovejas, que no hablemos mal de ellas ni ellas hablen mal de nosotros, sino que nos reconozcamos verdaderamente como hijos de Dios. Amados hermanos, espero que este mensaje les llegue al corazón. Pueden compartirlo en sus redes, invitar a muchísimos hermanos se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que creemos nuevo contenido. Y ustedes, hermanos que nos están viendo, síganos en este canal para que formemos una gran familia que ama y sigue al buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Y suscríbanse, ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores, pero estén viendo constantemente el contenido de nuestro canal para que seamos una gran familia de las ovejas del reino que siguen la voz del buen pastor, deseando vivir una vida santa según el corazón de Dios. Bendiciones.